Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. Sí, bueno, lo estamos viendo en todas las áreas del gobierno, ¿no es cierto?, que todavía se sigue mirando al gobierno anterior para hacer el punto de lo que es actualmente. Yo creo que a esta altura las leyes que se aprobaron bajo Carolina Toá o bajo Luis Cordero y la instalación de un Ministerio de Seguridad permite que uno no tendría por qué decir que no se hizo nada, porque fue con el apoyo de las fuerzas de en ese minuto la oposición, el actual oficialismo por la derecha, que se aprobaron leyes que eran muy relevantes para el tema, y pasa lo mismo, ¿no es cierto?, con otras situaciones y discusiones que hay también en economía. Y de eso queremos hablar con nuestro entrevistado, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Qué gusto tenerlo por acá. Hola. Don Ignacio Briones, exministro de Hacienda, presidente horizontal. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ignacio? Lo más importante, profesor de la UAI. Ah, el profesor de la Universidad. Bien, perdón en los minutitos de atraso, pero la moto hace maravillas. Oiga, ¿se necesita una reforma tributaria? ¿En qué te refieres a los contenidos de la reforma, de la mega reforma? Sí, porque uno dicen, están tratando de aprovechar la oportunidad y hacer una reforma tributaria sin justificación. ¿Hay justificación para hacerlo? Mira, acá cada uno hace sus puntos, es como el día de la marmota. Claro, pero yo iría un paso, yo iría dos cosas antes. Este proyecto es un proyecto grande, importante para Chile, que yo lo dividiría en dos partes. Una parte que es pro crecimiento y pro inversión, que yo la saludo, la aplaudo, la apoyo. Y tiene una segunda parte. O sea, el intento es real, diría ahí. Sí. Ya. Y que se basa, entonces esa primera parte yo diría está anclada en el diagnóstico que Chile lleva 10 años creciendo un mediocre 10%, nos está pasando la cuenta por todos lados, en expectativa de la gente, en malestar, en recursos para el fisco, hay que crecer. ¿Hemos reparado poco en eso? Por supuesto que hemos reparado poco, hay que crecer y el crecimiento no cae de Marte, no viene de la buena voluntad, requiere reforma y eso hace este proyecto en esa parte. Por supuesto que no son todas las medidas, por supuesto que a uno le gustaría ver otras cosas, pero en lo medular está y hay que saludarlo y yo lo apoyo 100%. En la medida que esté financiado fiscalmente, ojo, podemos volver sobre eso. Claro. Y hay una segunda parte del proyecto que es una serie de cosas misceláneas que tienen que ver con elementos recaudatorios, tienen que ver con las promesas de campaña tipo contribuciones, tiene que ver con repatriación de capitales y una serie de beneficios muy generosos para repatriar, tiene que ver con incentivos a los DFLO, una suerte de política industrial. Yo soy mucho más crítico de esa parte, podemos hablarlo también. Pero la primera, que incluye la rebaja de impuestos, yo la apoyo, y acá, digamos las cosas como son. El gobierno anterior también propuso una rebaja de impuestos corporativos. Con compensaciones. Con compensaciones. Entonces, hablemos de las compensaciones, pero no ataquemos el concepto de que aquí le están rebajando los impuestos a los ricos porque se baja la empresa. Pero aquí no hay compensaciones, ¿o sí? No, todavía no las hay. Todavía no las hay. Yo creo que esa es la discusión que va a venir en el Senado. Y las compensaciones son necesarias, no simplemente una cosa como de eslogan, es porque, como dijo el CFA, como dijo el FMI, como ha dicho el CEP, como ha dicho Horizontal, del cual yo soy parte, la compensación es muy importante en un contexto en que la situación fiscal en Chile no hay dos voces, que está débil, está frágil, está compleja, y por lo tanto, si usted quiere dar una señal de que este proyecto es sostenible en el tiempo, bueno, ¿qué cuesta dar una señal de que usted robustece fiscalmente para dejar inequívocamente financiar el proyecto? La pregunta así como el dato duro es que lo hace pensar, Ignacio Briones, que el gobierno y el oficialismo está abierto a esa compensación. ¿Y por qué se lo planteo? Porque frente a la advertencia de riesgo que planteó el Consejo Fiscal Autónomo, frente a las advertencias de riesgo que puso el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho incluso la Corte Suprema en temas medioambientales, el gobierno no ha sido receptivo a eso y ha dicho, vamos a tomar nota, son recomendaciones, dicen, pero no ha sido como de tomar esto, ¿no es cierto?, y de unirlo a su propuesta. Entonces, ¿por qué razón va a buscar compensaciones si de alguna manera los votos los va a tener? Bueno, los votos los tiene la Cámara, sí, producto del acuerdo con el PDG, sí, que es un acuerdo súper transaccional y de nuevo, parte de la política. Yo no comparto ese estilo, pero es más viejo que el hilo negro, para que las personas que nos escuchan lo entiendan. Y básicamente se les dio plata al PDG en causas que a ellos les importaban, los pañales, los medicamentos, de forma tal de que ellos puedan decir, mire, nosotros somos los defensores de la clase media, le doblamos la mano al gobierno y el gobierno tiene esos votitos, ¿ya? Pero quienes hemos estado en este negocio, a mí me tocó estar en reforma importante como la reforma previsional, donde aprobamos en la Cámara con un acuerdo con la DC, el Senado otra historia. ¿A usted le pedían lo mismo también cuando era ministro de Por Hacienda? supuesto, ¿no? Pero si esto es así en la política, por eso que en el pasado los mismos que gobiernan hoy día que decían, no, si nosotros somos de principio, no nos movemos, no negociamos, bueno, aquí está la política en la realidad, ofreciendo pañales, ¿ya? Eso es. Pero en el Senado la historia... ¿Pero eso lo dice usted por el Partido de la Gente o por el gobierno? No, por el gobierno. ¿Se acuerda cuando nosotros principistas, nosotros defendemos principios, somos la derecha valiente, sí, no nos movemos nuestras posturas? Bueno, acá no solo no se mueven, sino que negocian
Y lo de los como pañales para usted es como que, que no es la derecha valiente. Es la política como es. Yo siempre he dicho, la política como es con transacciones, es con no solamente con racionalidad y argumentos. Es la política con guitarra. Sí, pues esa es, po. Y la política con guitarra en el Senado otra historia, porque el Senado, en primer lugar, se toma más tiempo, más pausa. En segundo lugar, el gobierno no tiene los votos que tiene en la Cámara. Pero el senador Francisco Buenchumilla recién nos decía, los tiene. Sí, y nosotros dijimos cómo se... Los tiene. Pero pero saque la cuenta usted, pues si cuántas personas, son 50 senadores, hay 24 oficialistas. Ya le faltan 2 para tener la mayoría. Francisco Buenchumilla dijo, los tiene. Bueno, pero si yo digo, yo me remito a las cifras. Saque usted la cuenta. Pero eso nos lleva al principio de la pregunta de Claudia. ¿Qué le parece que sea por esa vía? No, a mí me parece... Porque puede que los tenga. A mí, yo creo que no los tiene. Yo creo que va a tener que negociar y la discusión del Senado es de otro calibre. Yo espero que sea con altura de mira, con profundidad, en el norte de sacar, insisto, estas medidas pro crecimiento. Yo creo que son muy importantes para Chile, muy necesarias, pero ojalá se hagan con sostenibilidad fiscal, porque si usted no tiene la sostenibilidad fiscal, y este es mi punto, pasan 2 cosas que son contraproducentes contra el objetivo del gobierno, que volver a crecer, que haya más inversión. Si usted es empresario y usted está viendo que a la vuelta de la esquina esto puede estar desfinanciado, eso significa que a la vuelta de la esquina esto puede retrotraerse. Entonces, con la expectativa o el riesgo de que se retrotraiga, usted dice, en realidad, esto no cambia mi incentivo a invertir, no mueve la aguja, menos en materia tributaria. Y la segunda cuestión es que cuando las cuentas fiscales están estresadas y esto le agrega desfinanciamiento, bueno, los mercados empiezan a mirar y dicen, oye, el riesgo país puede aumentar, ¿no? Y el riesgo país aumenta, la tasa de descuento, la tasa de interés, el costo de financiamiento de toda la economía, no solo el fisco, sube. Sí. Y eso es anticrecimiento, no solo progresimiento. Una cosa, Ignacio Briones, porque se ha dicho mucho esto, ¿no? Que la necesidad de darle legitimidad a un acuerdo político amplio en torno a esta mega reforma es para evitar que a futuro se pueda retrotraer. Entonces yo pienso, eso es lo que le pasó a la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que no tuvo ese gran espaldarazo de todo el mundo político y que por eso hoy día muchos dicen que esta reforma viene a retrotraer aquella reforma de... No, yo creo que es al revés, porque en el caso de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet hubo una gran mayoría política. De hecho, recuerda usted que Chile Vamos se sumó a eso. Sí, que hoy día se critica mucho Se critica, y yo creo que obviamente esa fue una mala reforma, muchos lo advertimos en su minuto. Pero yo creo que a esa reforma lo que le faltó, o sea, tuvo harta política y le faltó técnica, ¿no? Y yo creo que un buen equilibrio en la política es combinar la buena técnica, porque es informativa de que las cosas que pueden pasar, incluyendo cuáles son los riesgos de tener un proyecto que no esté bien financiado fiscalmente. Yo creo que eso es parte de la técnica y el CFA lo manifestó como pocos, ¿no? Y una buena política que ojalá le dé una mayoría, porque con mayoría más amplia, bueno, no es garantía de nada, si las cosas en democracia siempre se pueden revertir, pero le da más estabilidad. Piensa usted en la última reforma previsional. Esa reforma nada garantiza que el día de mañana no se modifique si es que hay un conglomerado u otro que tiene una mega mayoría para pasar máquinas, pero el tipo de acuerdo que eso logró da estabilidad y así lo perciben afuera. A mí me ha tocado estar con muchos inversionistas afuera, bancos de inversión en Inglaterra, Estados Unidos, y te lo ven de esa manera. Dice, oye, notable lo que lograron, además de reforzar la capitalización individual, ¿te fijas? Pero... ojalá ese sea el mundo ideal. Lo técnico, ojalá una mayoría política no por un voto, de forma tal de que diga, oye, esta agenda pro crecimiento no es de izquierda o derecha, si por favor saquémosle esa etiqueta. Aquí lo que necesitamos es crecer. Para crecer se tienen que dar incentivos. Los incentivos tienen que darse a las personas que tienen los recursos para invertir. Por eso que a mí me asombra en esta discusión. Dicen, no, que esto es para los ricos, requiere compensaciones para los más pobres. A ver, si digamos las cosas como son, las personas que tienen la plata para invertir no son los más pobres. Entonces, si usted le quiere dar el incentivo a la inversión, se sigue que le tiene que dar incentivo a aquellos que tienen más plata para invertir. Si usted quiere medidas sociales, discútalas en otro proyecto. Son muy bienvenidas, muy necesarias las medidas sociales, pero no confundamos las cosas, no mezclemos las cosas. Ignacio Briones, usted mencionó que una de las medidas y la ha justificado es la rebaja de impuestos, ¿no? De hacernos competitivos para incentivar la inversión es una idea. Otra de las ideas fuerza tiene que ver con la invariabilidad tributaria por 25 años. Algunos la consideran exagerada. Yo estaba mirando algunos papers basados en lo que había ocurrido principalmente en África y las conclusiones no eran buenas. Decía que sirve la invariabilidad tributaria, pero no tantos años, porque después del año 15 más o menos ya empieza con deja de recaudar dinero que pudo haber recaudado perfectamente el fisco en esos países. ¿Usted coincide con eso?
Yo concuerdo con la invariabilidad tributaria, con el concepto, siempre lo he defendido, particularmente en un país como Chile, donde hemos ido cambiando las reglas en cada gobierno. Las reglas tributarias, hemos hecho reformas tributarias y la incertidumbre mete ruido y necesitamos dar certeza para la inversión. Ahora, es cierto que como está en el proyecto de ley, esta invariabilidad tributaria es bien sui generis. Yo creo que va a ser motivo del debate en el Senado. ¿Muy larga? No, es sui generis, primero por lo que tú dices, quizás eventualmente por los 25 años, que puede ser mucho. La verdad es que el efecto importante son los primeros 15, 20 probablemente, así que eso es parte de la discusión. Pero eso viene en dos otras dimensiones. Número uno, no solo fija la tasa de las empresas, sino que fija la de los accionistas, el global complementario. Eso yo no lo había visto nunca. Siempre se ha dicho que el incentivo para la inversión es la tasa corporativa, no la tasa de los accionistas. Entonces uno dice, ¿en qué quedamos? Y además, imagínese usted que usted le pone a un proyecto de $50 millones invariabilidad tributaria a nivel de la empresa y los accionistas de ese proyecto tienen invariabilidad respecto a su global complementario, el impuesto personal, pero no lo tienen respecto a su otra renta. Yo creo que la dificultad y el costo de administrar esa cuestión es un enredo, ¿ya? Y queremos simplificar el sistema, no enredarlo. Y eso genera, por último, en que típicamente los contratos de invariabilidad tributaria voluntarios para las empresas, usted le dice, mire, esto es un seguro y en un seguro usted paga una prima. ¿Y cuál es la prima? Que si la tasa de impuesto general es, digamos, 25, usted paga un poquito más. Usted dice, yo estoy dispuesto a pagar un punto más con tal de tener asegurada la tasa durante X años. Hoy día no es así porque como se está planteando es, te fijas la tasa que rige en el minuto y además tiene este beneficio de que si la tasa baja, yo estoy de acuerdo con esa parte, baja también, pero es una opción gratuita, ¿te fijas? No tiene ningún trade-off desde el punto de vista de la inversión. Y yo creo que eso van a ser motivo de discusión, ojalá se preserve la idea. La idea de invariabilidad a mí me gusta, a mí me ha sentido, es potente, ¿ya? Pero tiene obviamente flecos. La certeza. Sí. Ignacio Brioni, ya más allá del detalle súper economicista de este proyecto de ley de reconstrucción nacional, en términos como de los riesgos que han planteado no solamente, o sea, varios economistas, Andrea Repeto estuvo con nosotros y planteaba, ¿no es cierto?, de todos los riesgos que avisora en este proyecto. ¿Cómo ve usted la parte también, ¿no es cierto?, no el detalle económico, sino que la propuesta a nivel país, cómo hacerse cargo de estas advertencias que hacen distintos organismos que son técnicos? ¿Cómo ve usted en esa perspectiva del proyecto, cuando dicen nada asegura que de aquí al 2031 realmente, ¿no es cierto?, se puede haber este tema tributario puede traer un crecimiento, los riesgos que se abren? A ver, pero partamos de la base que ningún proyecto está exento de riesgos, ¿ya? Y acá el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque es re fácil de nuevo ponerlo en la trinchera de a este gobierno está subiendo riesgos. Yo les voy a contar una historia. Pero la CMF no es de trinchera. Voy a eso, si yo comparto los riesgos hay que mitigarlos, no hay que ignorarlos. Cuando existen, mitiguémoslos, no hay que hacerse el leso, ¿ya? Pero esta cosa de como, oye, ellos están tomando riesgo y nosotros no, yo les voy a contar esto. En el gobierno anterior, en la ley de cumplimiento tributario, ¿se acuerdan ustedes que castigar, perseguir la evasión y la elusión? A mí me tocó participar de ese debate en el Senado. Y el gobierno iba con una idea que iba a recaudar 1,5 puntos del producto. ¿Qué es lo que le dijimos varios? Le dijimos, mire, la evidencia internacional dice, seamos conservadores. Esto probablemente recaude 0,5, no 1,5, un tercio. Ergo, siendo conservadores, no comprometamos gasto por 1,5, comprometámoslo por 0,5 nomás, y si después llega más, bienvenido, aplauso. Acá pasa lo mismo. Acá pasa que una parte importante del financiamiento del proyecto tiene que ver con el crecimiento, el mayor crecimiento esperado. Y el mayor crecimiento esperado, la palabra clave es esperado, porque esperado no quiere decir seguro, ¿ya? Esperado quiere decir que tiene volatilidad, tiene incertidumbre. Puede ser más o puede ser menos. Eso se llama riesgo, ¿no es cierto? Y además no sabemos si ocurre exactamente en qué minuto ocurre, el timing, ¿ya? El gobierno en su proyecto de ley está considerando que ocurre desde el año 1. Bueno, eso es bastante discutible, podría ser en el año 5, en el año 6. Entonces, yo digo, metámosle elementos, incorporemos el crecimiento y la mayor recaudación que eso deriva en la evaluación financiera, por supuesto, si eso es lo que busca el proyecto, pero seamos conservadores. Un principio básico de las finanzas públicas es ser conservadores, ser muy ortodoxos. ¿Y está siendo muy maximalista el gobierno en yo esta creo proyección? yo creo que no está sopesando esos riesgos. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Yo creo que es lo que va a pasar al Senado. O sea, acá no cuesta tanto, es poner a firme arriba de la mesa ciertos ingresos o ciertos menores gastos. Claro, pero el gobierno va a ceder en temas que yo son... pienso que sí. Pero va en temas que, porque lo que el Partido Republicano, también José Antonio Kast, replicaban de los gobiernos anteriores y también del gobierno en que usted fue ministro de Hacienda, el de Sebastián Piñera,
es que finalmente las cosas terminaban deslavadas. Los proyectos que los A ver, gobiernos... Claudia, pero si no tiene nada de deslavar o no deslavar, los objetivos de este proyecto en materia de crecimiento, podemos volver a discutir los no crecimientos y los cuales Sí. yo soy crítico y ojalá lo discutamos. Crecimiento tiene dos patas: rebaja tributaria, integración, invariabilidad y todo lo que es permiso. Esas son las medidas con crecimiento, estamos de acuerdo. La pregunta es cómo lo blindamos fiscalmente para mitigar riesgo y con por esa vía también probablemente tener mucho más votos. Bueno, no es tan complicado. Hay tres canales. Usted reduce gastos, da una agenda de reducción de gastos creíble, cumplible. ¿Ya? Creíble es la palabra clave. Número 2, reduce el costo del proyecto. Por ejemplo, el crédito tributario en la contratación es carísimo y no hemos visto ninguna evaluación de costo-beneficio que la justifique. Y la tercera es ponga plata arriba a la mesa firme y no se trata de subir impuestos. Por favor, no me entiendan mal. Se trata, por ejemplo, de hacer cuestiones que habíamos hecho hace tiempo. Exenciones tributarias como la renta presunta, que es un anacronismo en el siglo XXI y que es injusto, para la casa. Eso recauda. Oye, impuestos a los males, ¿no es cierto?, que tienen un sentido de asignación eficiente de los recursos y de pasadita recauda. Por ejemplo, el impuesto al diésel, que sabemos que es un cuarto de la benzina. Yo no digo igualarlo, pero súbalo. Si está en 1,5 y las bencinas están 6 UTM por metro cúbico, digamos, subámoslo de 1,5 a 3, gradual. ¿Ya? El impuesto a los alcoholes está mal hecho, está mal diseñado, porque en vez de grabar la cantidad de alcohol, graba el valor. ¿Ya? Y todos hemos visto, como en la calle los fines de semana, las promos de pisco con bebida, ¿no es cierto?, hielo y vaso, menos de 10 lucas. O sea, esa cuestión es de qué estamos hablando. ¿Ah? Eso es un daño a la sociedad. Y así, pues, y los impuestos a la apuesta online. Entonces, hay formas de poner plata firme, que uno diga, oye, acá el proyecto está inequívocamente blindado. Oye, y si después me sobra plata, bienvenido, se podrá rebajar y se podrán hacer otras cosas, pero demos esa señal, no cuesta tanto. Y es pro crecimiento blindar fiscalmente el proyecto. Usted escucha al ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, conversando con Pauta de Análisis. La oposición ha dicho que a beneficiar a los más ricos, pero que a la vez, como está desequilibrado porque no recauda, lo muestra como una señal de preocupación o como el punto clave para no apoyarlo. Nos decía Johannes Kaiser, dijo, qué raro, dijo que ahora les preocupe tanto la falta de recaudación, dijo, y el déficit fiscal cuando antes no les preocupó. Quizás hay una exageración, quizás en la frase, o no sé cómo lo lee usted, pero ¿hasta cuál es el límite en eso de la recaudación y compensación? Yo estoy de acuerdo me alegra que emerja la preocupación por las cuentas fiscales, porque en el pasado nunca fue así. Yo me acuerdo cuando yo fui ministro, era gastemos, y total después. Pero por supuesto, pero yo me alegro, yo tomaría lo positivo. Qué bueno que en Chile nos preocupen el orden de las cuentas fiscales. A mí lo que me parece es que no nos pueden preocupar cuando somos oposición, incluyendo el actual oficialismo, y dejar de preocuparnos cuando somos gobierno. Uno tiene que ser consistente, tiene que preocupar siempre. La responsabilidad fiscal no es de izquierda o derecha, responsabilidad, punto. Y la responsabilidad es una política social, porque cuando usted está desbalanceado fiscalmente, ahí sí que los programas sociales sufren. Entonces, todos deberíamos respetar la máxima de ordenar la casa fiscal. Es lo que ha dicho el CFA. Yo me cuadraría ciegamente tras de lo dicho por el CFA. E insisto, no es tan difícil poner montos a firmes que compensen estos riesgos fiscales. Que compensen y eso es bueno para el proyecto. Sí. Bueno, el tiempo, Ignacio Briones, pero le quiero preguntar a usted como economista, la discusión ahora que tenemos en torno a Codelco. Lo que ha dicho el gobierno, lo vuelve a reiterar ayer el ministro de Economía y de Minería, es que Codelco está fuera de control, o sea, mal, y Máximo Pacheco sale diciendo, ni Chile se cae a pedazos, ni Codelco está quebrado. Usted que se maneja en estos mundos de los números, Codelco está en una situación súper crítica, hay que moderar el diagnóstico. ¿Quién tiene razón? Codelco no está fundido, dijo. Ya, te voy a hacer trampa en la respuesta, voy a responderla, pero creo que me dejé al menos un poquito para decir las cosas que yo creo que además en el proyecto de reconstrucción no son pro crecimiento y son materia de un acuerdo en el Senado. Bien, se parto por Codelco. Codelco indudablemente que es una empresa que enfrenta súper altos problemas. Tiene un nivel de endeudamiento que si fuera una empresa privada estaría quebrada. Por supuesto se endeuda a tasas baratas porque tiene el subsidio implícito del fisco, eso es un regalo. Pero tiene un problema que los proyectos estructurales son gigantescos, son para mantener la producción, han costado mucho más caro, se han demorado más. Entonces es una empresa desafiada indudablemente. Yo creo que esa es una razón adicional. Yo por lo menos me cuadro en aquellos que son partidarios de abrir una parte de la propiedad de Codelco, porque los pones a una señal y a una evaluación externa permanentemente. Esto no es ideológico, no es para recaudar plata, es exponerte al mercado, a un test de mercado para hacer las cosas mejor en pos del bien de Chile. Pero dicho eso,
A mí no me gustan estas declaraciones tipo, nosotros, o sea, todos los que estuvieron antes fueron un desastre y nosotros somos los toros que venimos a hacerlo bien. Me parece que el mundo real es más complejo, el gobierno del presidente Kast lo está viendo, otra cosa es con guitarra. Y además, Codelco tiene un gobierno corporativo, no nos olvidemos, no es resorte de la administración de turno como se maneja, tiene un gobierno corporativo de 9 directores, de los cuales 2 son de los trabajadores. Una parte importante son elegidas por alta dirección pública, o sea, con profesionales competentes. Donde hay personas de sensibilidad de centro izquierda, centro derecho. Hoy día está Alfredo Moreno, estuvo Pedro Pablo Razzuri, estuvo Hernández Solminiac, o sea, yo mismo fui director de Codelco en 2018, ¿ya? Bien. Pero gobierno corporativo, pensar que esto lo dirige el gobierno, como que es una empresa de gobierno más que una empresa pública, yo creo que es equivocar No está de acuerdo completamente con las críticas del ministro yo creo que Daniel ser Mas. un poquito más templado y ojalá hacer lo mejor posible y lo veremos. Le deseo el mayor éxito del mundo a Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco, no es el gerente general de Codelco, de que ojalá vaya bien. Y una palabra entonces, aspectos críticos del proyecto que yo creo que van a ser motivo de discusión. Mira, el proyecto, como yo decía, tiene cosas extraordinarias que yo apoyo en materia de progresimiento, ya las mencioné, pero tiene unas cuestiones que a mí francamente no me gustan. Repatriación de capitales. La repatriación de capitales, cuando ya vas en la cuarta repatriación, ¿cuál es la señal? De que esto es permanente, es como el estado de emergencia, ¿ya? Y la repatriación, digámoslo con toda claridad, es un premio a los frescos que evadieron. Eso es. Como una ley del mono, una cosa así, ¿no? Pero es que gente que evadió, tú le dices, ahora venga para acá nomás y le doy una tasa preferencial. Bien. Me parece que esa es una señal súper contraproducente. Como dijo el CFA, a la expectativa de que venga una quinta y una sexta mañana, blanqueamiento, la gente va y eso disminuye recaudación. La segunda cosa que a mí no me gusta es que este proyecto tiene componentes de política industrial, que son lo anti ser pro mercado, que es lo que yo soy por lo menos. Dice, mire, ¿sabe qué? Si usted invierte en el sector inmobiliario, pero no en cualquiera, en DFL2, pero no en cualquiera, en menos de 90 metros, yo le voy a dar una tasa única y plana de 5% a las utilidades personales. Yo les pongo un ejemplo súper simple. Alguien que tiene 300 departamentos de DFL2 de 90 metros, y yo he visto ese caso, Pagaría el 5. debería pagar 700 millones de impuestos. Con este 5, ¿paga cuánto? Paga 90 millones. Ya, o sea, casi 7 veces Bien, menos. Ignacio. Eso es una distorsión de la asignación del capital, no es progresimiento, todo lo contrario. Y además es una violación de la equidad tributaria horizontal que, me imagino yo, nos interesa preservar. Ignacio Briones, exministro de Hacienda, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y también un rol importante como presidente de Horizontal. Le damos las gracias por haber venido al estudio. Un gusto, Ignacio, como Encantado. siempre, tenerte Que esté muy bien. por aquí. Gracias por la invitación. Gracias.